gozamos que el Señor nos da este privilegio de reunirnos una vez más por estos medios para agradecerle a Él, porque Él ha sido bueno con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida también, salud a todas las personas que están integrándose en este momento a la porción del estudio de la palabra del Señor. Nos sentimos gozosos de que estén con nosotros, de que puedan acompañarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos nosotros también en este momento a empezar inmediatamente entonces el estudio de la palabra del Señor. Nosotros hemos estado llevando este estudio del Evangelio según San Juan y terminamos el capítulo 15 la semana pasada. Vimos al Señor volver a mencionar acerca del mandamiento que Él les deja a sus discípulos de amarnos los unos a los otros. Y como mencionamos, no con un amor superficial, no con un amor de palabra, de la boca para afuera, sino con el amor con el cual Él nos amó a nosotros, que Él dio su vida por nosotros, siendo el amor más grande que puede existir. Vimos también que el Señor, nosotros siendo sus siervos, nosotros siendo sus seguidores, sus siervos, Él nos trata a nosotros como amigos. Él nos da a nosotros a conocer cuáles son sus planes. El siervo no tiene ningún reclamo, ningún derecho a saber nada de ninguna explicación acerca de por qué su amo toma decisiones, pero vemos qué bueno es Dios con nosotros, que Él nos da a conocer a nosotros sus propósitos. Él nos trata a nosotros como amigos. Explicamos que así como el mundo, el Señor explicó que así como el mundo lo rechazó a Él, que así como el mundo lo aborreció a Él, también a nosotros, por ser sus seguidores, no nos iba a tratar mejor que a nuestro amo, que no nos iba a tratar mejor que a nuestro Señor, sino que así como lo aborreció a Él, también a nosotros que somos sus seguidores nos iba a aborrecer. Y explicamos que esto es porque el mundo, el sistema del mundo está bajo el maligno, está controlado por los poderes de las tinieblas, de la manera que este mundo, el sistema de este mundo está organizado, se enfrenta, es en contra de todo lo que se llame, que tenga que ver con Dios. Y asimismo como persiguió al Señor, aborreció al Señor, nos iba a aborrecer a nosotros. Hoy vamos a seguir este estudio, vamos a entrar en el próximo capítulo, el capítulo 16. Vamos a ver de los versículos del 1 al 15. Y en este capítulo Él da seguimiento a lo que Él le ha estado hablando a sus discípulos. Vamos a tocar dos puntos. Él continúa hablando acerca de la persecución que nosotros, sus seguidores, podemos esperar de este mundo. Y también Él hace énfasis de nuevo en lo que es la promesa del Espíritu Santo. Vamos a comenzar el estudio, vamos a dar lectura en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer los primeros 4 versículos para dar inicio al estudio de la palabra en el día de hoy. Damos lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Gloria a Jesús. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Oremos. Amante de Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Ahora, Señor, te pedimos que tú seas tú dirigiéndonos, guiando, que tu Espíritu Santo, Señor, esté dirigiendo, Dios mío, todo lo que nosotros estemos haciendo aquí, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, dirigiendo, guiando, iluminando, Señor, tu palabra, Señor, enseñándonos, Dios mío, la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces cuál es la necesidad de todos, de cada uno de nosotros, y te pedimos, Dios mío, que tú estés trabajando en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra mente, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, fortaleciendo nuestra fe, Señor, y preparándonos, Señor, para todo lo que nosotros tenemos que enfrentar, Señor, en este mundo, siguiéndote a ti. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vemos que Jesús
está haciendo una advertencia a sus discípulos acerca de los eventos que vendrían después de su partida. Que así como el mundo rechazó a Jesús, sus discípulos pueden tener la expectativa de que también nos iban a rechazar a nosotros. Que todo aquel que proclame el nombre de Jesús no va a tener aceptación en este mundo, sino que lo que va a recibir es rechazo en este mundo. Habíamos dicho que las advertencias de la Biblia acerca del futuro no son para alarmarnos. Ese no es el propósito del Señor Jesucristo, de alarmar a sus discípulos, de que sus discípulos anden asustados, anden con temor, anden con miedo, sino que su propósito para dar esa advertencia es para prepararlos. Gloria sea el nombre del Señor. Para cuando la persecución llegue, que ellos recuerden que Él les había advertido lo que le habría de venir sobre ellos. Que sepan que es el cumplimiento de las palabras de Jesús. Pero no es para que se alarmen. La persecución no viene para tropiezo, sino que Él le está dando esa advertencia para cuando venga esos momentos de persecución, para que ellos no tropiecen, para que ellos no quiten su mirada de Él, para que ellos continúen confiando en Él. Hay gente que predica este evangelio y predica un mensaje que es completamente distorsionado de acuerdo a lo que el cristiano debe de tener, esperar que no suceda por seguir a Cristo. Hay gente que dice que en el momento que la persona confía en el Señor Jesucristo para salvación, que en ese momento todos sus problemas de este mundo se acaban, terminan, no tiene adversidad, no tiene enfermedad, no tiene problema. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nosotros al venir a Cristo vamos a continuar teniendo dificultad, problemas, enfermedades, pero ahora no vamos como los que no tienen esperanza. Ahora, aunque tengamos problemas, aunque tengamos adversidades, gloria sea el nombre del Señor, nosotros vivimos con una esperanza viva en el Señor Jesucristo, de que nosotros no estamos solos, de todo lo que nos sucede a nosotros tiene que pasar por la aprobación del Señor, y todo lo que Él hace por nosotros, aunque no sepamos en ese momento, aunque no lo entendamos, nosotros sabemos que es al fin y al cabo para bien. Amén. Y Él nos dice a nosotros que vamos a tener persecución, le está advirtiendo que van a tener persecución. Y esto es lo que nosotros vemos que es el precio de ser fieles a Dios a través de la Biblia. Es el precio de que vamos a enfrentarnos a oposición. Nosotros vimos la semana pasada el caso de Job. Esta semana vamos a ver el caso de José. El caso de José, por José ser fiel a Dios, vemos que eso le causó conflicto dentro de su familia. Sus hermanos le tenían odio, sus hermanos querían matar a José y terminaron entonces, en vez de matándolo, lo terminaron vendiendo como esclavo. Por él ser fiel a Dios. Terminó José en la casa de un oficial en Egipto de Potifar, y la casa de Potifar prosperó grandemente porque la mano de Dios estaba con José, aún él padeciendo el sufrimiento del rechazo de su familia, aún él estando en condición de esclavo. Vemos que la mano de Dios continuaba estando en la vida de José, gloria sea el nombre del Señor. Pero allí, estando en la casa de Potifar, la Biblia nos dice que la esposa de Potifar puso su mirada en José. Pero él se rehusó a acostarse con ella, y por eso ella entonces levantó acusaciones falsas, y José terminó entonces siendo llevado a la cárcel. De nuevo, por José ser fiel a Dios. Ese es el precio que le costó a José ser fiel a Dios. Y aunque cuando uno pasa por esos momentos difíciles, cuando uno está pasando por la adversidad, por los problemas, no son momentos agradables, uno no entiende la razón por la cual uno está pasando por esos problemas. Dios se termina glorificando en la situación de José. Nosotros vemos que al final de todo, vemos que José terminó siendo elevado a una posición de segundo en toda la nación de Egipto. Que por lo que Dios hizo en la vida de José, por lo que él pasó y los eventos, él usó a José para salvar a toda su familia. Vemos que sus hermanos, cuando murió el papá de ellos, cuando murió Jacob, estaban asustados. Ellos pensaban que José iba a tener venganza, se le iba a cobrar lo que ellos le habían hecho anteriormente. Pero José tenía un entendimiento de que era necesario
de que él pasara por todo eso, que era la mano de Dios que lo estaba llevando, lo estaba salvando, estaba obrando en su vida a través de todas esas circunstancias difíciles que él pasaba. Y cuando sus hermanos pensaban que después de la muerte de Jacob, que él iba a tomar venganza, él les respondió en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No importa por qué problema, por qué dificultad nosotros pasemos, si Dios está con nosotros, si Dios permite una situación que llegue a la vida del creyente que está sirviendo a Dios fiel, algo Dios quiere hacer en medio de esa circunstancia. Aunque nosotros no podamos entenderlo, aunque en el momento no sea agradable, que nosotros podamos seguir confiando en el Señor, gloria sea el nombre del Señor, que no nos sirva de tropiezo. Esa es la advertencia que le está dando el Señor Jesucristo a sus discípulos, que cuando lleguen esos momentos, que esos momentos no les sirvan de tropiezo, sino que el momento, en vez de ser un tropiezo, en vez de ser una caída, que nos sirva para que sea un momento, que las dificultades nos ayuden a tener una relación más cercana a Dios, que nos ayude a confiar más en Dios, a caminar más cercanamente de nuestro Señor y Salvador. Gloria sea el nombre del Señor, confiando en que así como Él estuvo con José, cuando nosotros pasamos por esa circunstancia, eso no quiere decir que Él a nosotros nos ha dejado solos. Eso no quiere decir que Él a nosotros nos ha abandonado. Él promete estar con nosotros hasta el fin, y si Él lo prometió, gloria sea el nombre del Señor, así mismo Él lo cumplirá. Como ese himno que nosotros estábamos cantando antes del servicio, antes de la predicación, durante el servicio, que dice: grande, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Amén. Grande y fieles, en ellas para siempre confiaré. Que esa sea la manera de nosotros dirigir y vivir nuestra vida y pensar, confiarnos en las promesas del Señor Jesucristo, que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él promete estar con nosotros hasta el fin, gloria sea el nombre del Señor. Pero el Señor Jesucristo, en medio de esta enseñanza, Él continúa hablándole a sus discípulos, preparándolos para los momentos de angustias que ellos tienen que vivir. Y Él les dice a ellos que también les iba a tocar que a ellos los expulsaran de las sinagogas. Y esta era una amenaza que nosotros hemos estado viendo a través del libro de Juan, que ya los líderes religiosos en Israel habían llegado a un acuerdo que aquel que se pronunciara acerca de Jesús, diciendo que Jesús es el Mesías, estaban bajo amenaza que lo iban a expulsar de la sinagoga. Por eso cuando nosotros vimos el relato de la historia de aquel ciego que fue ciego de nacimiento, que el Señor Jesús sanó, cuando los líderes religiosos llamaron para entrevistar a los padres de este hombre no tenían interés de responder las preguntas de los líderes religiosos. No tenían interés, pero no tenían interés, dice en Juan capítulo 9:22, por la amenaza que estaba sobre ellos, y ellos respondían que Jesús es el Mesías. Dice que los padres de este hombre, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Amén. Pero ¿por qué existía este temor de que ellos fueran expulsados de la sinagoga? Porque este temor de ellos ser expulsados de la sinagoga existía porque el ser expulsado de la sinagoga se convertía en un tipo de muerte social. ¿En qué me refiero con un tipo de muerte social? Que cuando una persona era expulsado de la sinagoga, ya los demás no se querían relacionar con él. Ya en el colmado no le vendían, ya él no podía vender. Muchas veces en su empleo lo botaban del trabajo. Muchas veces sus familiares incluso no querían relacionarse con él. A veces hasta lo botaban de su casa. ¿Por qué? Porque esa era la manera que se comportaban con la persona, lo aislaban de la sociedad, y ese era el poder que tenían los líderes religiosos y la amenaza que ellos tenían sobre aquel que declarara que Jesús era el Mesías. Ellos tenían el poder de expulsar a la gente de la sinagoga.
Y es irónico porque nosotros vemos aquí la gente, los líderes religiosos, aquellos que están supuestos a guiar al pueblo, a acercar al pueblo a Dios, amenazando a los seguidores de Cristo, aquellos que son fieles al Señor, de expulsarlos de la sinagoga, de amenazarlos quitándoles su ingreso, quitándoles su modo de vivir, porque por ellos ser fieles a la convicción de lo que han creído. Pero es triste, pero es la manera que el mundo religioso se ha comportado a través de su historia. No solamente eso, sino que el Señor Jesucristo le da una advertencia aún más grande acerca de cómo el mundo religioso se iba a comportar ante los seguidores de Cristo. Dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y a través de la historia, el mundo religioso ha matado a millones de personas por su convicción de seguir a Cristo, por su convicción de ser fieles al Señor. Nosotros podemos ver el caso de los mismos discípulos que están escuchando estas palabras del Señor, comunicárselas a ellos. Solamente uno de los que estaban allí del grupo íntimo del Señor no sufrió el martirio por causa del Evangelio. Y este fue Juan, el escritor de este libro, Juan el apóstol, Juan el evangelista. Todos los demás discípulos que estaban ahí escuchando al Señor Jesucristo, de una manera u otra, lo mataron por proclamar al Señor Jesucristo como su Dios, como su Salvador, como el Cristo, como el Mesías. Juan no lo mataron, pero no fue porque no trataron. Lo trataron varias veces, pero el Señor lo protegió, el Señor lo guardó porque tenía otro propósito con Juan el evangelista, el apóstol. Pero esa persecución lo vemos desde el principio, desde el nacimiento de la iglesia. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que cuando habla acerca del principio y del inicio de la iglesia, vemos que uno de los seguidores más crueles en contra de la iglesia fue Saulo de Tarso, que luego de su conversión lo conocemos como Pablo el apóstol. Y vemos acerca de esa persecución en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, que Saulo andaba persiguiendo a la iglesia como anda persiguiendo un cazador a su presa. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para que las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los de este camino, esa era la manera inicial de referirse a los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Pero esta persecución es por causa del Evangelio. Es el mundo religioso que se levanta en contra de Cristo. Y vemos a Saulo como uno de los líderes, uno de los causantes de esta persecución. Y de esta persecución murió el primer mártir de la iglesia, que nosotros lo vemos en el libro de los Hechos como Esteban. Y la persecución no frenó allí, sino que esta persecución ha continuado a través de la historia de la iglesia. Como dijimos, el único discípulo de los que estaban allí presentes que no sufrió el martirio fue el apóstol Juan. Todos los demás, de una manera u otra, algunos decapitados, algunos crucificados, a uno los traspasaron con lanza, pero todos, con excepción de Juan, sufrieron el martirio por la causa del Evangelio, por llevar el mensaje que el Señor Jesucristo le había encomendado que ellos llevaran. Pero el Señor Jesucristo los había equipado, los había preparado, que esto a ellos no les tomó por sorpresa, sino que ellos, aunque murieron llevando la palabra del Señor, ellos murieron confiados en cuál era su destino, en que ellos tenían vida eterna, en que ellos iban a ser recibidos por el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Así como cuando Esteban fue apedreado, dice que él veía al Señor Jesucristo de pie esperando que él ascendiera a los cielos a su encuentro. Gloria sea el nombre del Señor. Muchos podrían ver estos eventos que hablan acerca de lo que es la persecución de la iglesia y pudieran pensar que eso son cosas del pasado, que eso son cosas que nosotros solamente la podemos ver en los libros de historia, pero lamentablemente eso no es así. Todos los días hay parte de nuestros hermanos,
parte del cuerpo de Cristo que a través del mundo sufre la persecución por seguir a Cristo. Porque el nombre de Jesucristo es un nombre que es opuesto a través del mundo. Y no es que el mundo se opone a todas las demás religiones. Hay religiones que son aceptables para el mundo. Porque cuando se habla de Mahoma, el mundo lo acepta. Cuando se habla de Buda, el mundo lo acepta. Cuando se habla de Confucio, el mundo lo acepta. Pero cuando se habla de Jesucristo, el mundo recibe el nombre de Jesucristo con oposición. El mundo recibe el nombre de Jesucristo con odio a aquellos que proclaman el nombre de Jesucristo. Pero esa persecución, como dijimos, continúa a través del mundo. Y aunque en el lugar donde nosotros vivimos, nosotros no vemos esa oposición directamente en contra de nosotros, nosotros sabemos que esa persecución existe, que esa persecución está a la brecha, está esperando la manera de cómo poder enfrentarse al cuerpo de Cristo donde nosotros vivimos. Nosotros vemos incluso la manera en que se comportan los políticos, nosotros vemos las leyes y las propuestas de leyes que se hacen, que van en contra de lo que es la palabra de Dios. O sea que nosotros sabemos que en cualquier momento esa persecución que nosotros vemos alrededor del mundo puede llegar a nuestra casa. Pero si es así, que aquella persecución que nosotros tenemos que sufrir por el nombre de Cristo, que eso no nos tome por sorpresa, que eso no nos tome, que no nos haga causar tropiezo, sino que nosotros podamos vivir confiados en nuestro Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Debido a esta oposición que es evidente en nuestro mundo, hay iglesias que han cambiado el mensaje de la palabra. Hay iglesias que se rehúsan a predicar la verdad y que se han adaptado su mensaje a un mensaje que es más aceptable por el mundo. Nosotros vemos el caso de una iglesia, una de las megas iglesias, que en estas semanas atrás, cuando se celebraba uno de los eventos más grandes en las iglesias en los Estados Unidos, que es la celebración de la resurrección del Señor Jesucristo, ellos hicieron una declaración, un comunicado acerca de cómo ellos se conducían en relación al mensaje que ellos iban a proclamar. Ellos decían: para nosotros lo más importante el domingo de resurrección es invitar gente a la iglesia. Por eso no vamos a usar palabras como Calvario, la sangre de Cristo y resurrección. No vamos a usar lenguaje que intimide a la gente. Sabemos cómo hay sitios que están cambiando el mensaje del Evangelio para hacer un mensaje que es más aceptable al mundo, a la sociedad. Pero a eso no nos ha llamado Cristo. Porque cuando se omite esto del mensaje del Evangelio, no es Evangelio. Cuando una iglesia omite este mensaje, no hay razón para que esa iglesia exista. Porque la razón de la existencia de la iglesia es proclamar el mensaje de la cruz. Que Cristo vino a este mundo, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, que Él resucitó al tercer día. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros, si no declaramos ese mensaje, no hay razón para nosotros declarar la palabra de Dios. Porque sin ese mensaje no hay salvación. Sin ese mensaje no hay esperanza. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él derramó su sangre. Porque Él murió por nosotros. Gloria a Jesús. Y aunque el mundo se opone al nombre de Dios, este mundo que se opone al nombre de Jesucristo, que se opone a que se proclame este mensaje, Jesús dice que harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Cómo va a ser que esta gente que son líderes religiosos, que esta gente que están encargados de concilios, que esta gente que están encargados de cuerpos gigantescos religiosos, Jesús está diciendo aquí la razón por la cual ellos persiguen a los discípulos del Señor Jesús? Porque ellos están haciendo el trabajo de su padre el diablo, como dijo el Señor Jesucristo, también se pronunció anteriormente. Dicen que ellos no conocen al Padre, ni lo conocen, ni conocen a mí, dice el Señor Jesucristo.
Cada una de estas persecuciones en contra de la iglesia han sido inspiradas por el mismo Satanás para tratar de destruir al pueblo de Cristo, para tratar de que este mensaje glorioso del Evangelio no avance. Pero por más que han tratado de frenar este mensaje del Evangelio, no han podido, porque es una promesa del Señor Jesucristo que dicen que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Hubo alguien de nombre Tertuliano, que él vivió en uno de los tiempos más fuertes en contra de la iglesia. Un tiempo en el cual el martirio de los cristianos era un evento deportivo. Era un evento donde se reunían las grandes masas en el Coliseo romano, donde se lanzaban los cristianos y tenían leones que no le daban de comer por varios días. Entonces lanzaban los cristianos y ese era un deporte el cual ellos se deleitaban en ver. Pero eso comenzó siendo así, pero cuando la gente veía a los cristianos que morían, y no veía a un pueblo derrotado muriendo, sino veía a los cristianos que morían cantando alabanza, glorificando al Señor sin temor, sin miedo, eso provocó que más gente entonces creyera en el nombre del Señor. Tertuliano dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Nosotros, incluso cuando vemos la Biblia, que es accesible a nosotros vemos la palabra de Dios, que podemos leerla en el lenguaje que nosotros hablamos. Y hubo personas que sufrieron grandemente. Hubieron personas que perdieron su vida por hacer que eso fuera disponible para nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Hubieron personas que prefirieron dar su vida para el beneficio de nosotros, que en vez de doblegarse, de tropezar ante la presión del mundo, prefirieron perder su vida para seguir siendo fieles al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Dice el versículo 5 en adelante: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Anteriormente los discípulos sí habían preguntado en relación a dónde el Señor Jesucristo iba, y Él le había dicho que donde iban no podían seguirle, pero ellos ahora están atribulados. Ellos ahora han recibido noticia en contra de sí mismos personalmente que les iba a afectar a ellos, y ellos no tienen en mente lo que iba a acontecer al Señor Jesucristo en pocas horas, sino que ellos están enfocados, su preocupación es ellos mismos. Ellos habían caminado por más de 3 años con el Señor Jesucristo. Ellos lo habían dejado todo atrás y Él se había convertido en su esperanza. Y ahora Él, que era su esperanza, que le había provisto todos, se iba de en medio de ellos, y esto había causado a ellos una gran preocupación. Pero Él no lo iba a dejar con su preocupación, sino que Él, dentro de todo eso, tiene una promesa grandiosa para ellos. Y dice el versículo 7 al 11: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto debe de haber dejado a los discípulos confundidos. Quizás ellos se preguntaban cómo existe algo que hace que a nosotros nos convenga que la presencia del Señor Jesucristo humano con ellos se vaya de ellos. Ellos no entendían cómo eso era algo que podía ser posible. Ellos habían estado con el Señor Jesucristo alrededor de 3 años y medio, lo habían dejado todo atrás, pero Él había provisto cada una de sus necesidades. Ellos habían caminado con el Señor Jesucristo, habían visto sus obras, habían visto que donde Él llegaba y había un enfermo, Él lo sanaba.
Ellos habían visto que cuando Él llegaba y había un funeral, cambiaba aquel funeral en una celebración de vida porque levantaba al muerto de la tumba. Ellos habían visto que cuando había multitud con hambre, habían visto que Él hacía multiplicar los panes y los peces. Ellos habían visto que cuando estaban en tempestad en la mar, que pensaban que iban a perder su vida, Él le decía al viento que se detuviera, la mar que se callara. Ellos habían visto que si tenían incluso necesidad de pagar sus impuestos, Él les decía que fueran a pescar y el pez que pescaban tenía el pago de sus impuestos adentro. Él había resuelto cada una de sus necesidades, pero Él te dice ahora que le conviene que Él se marche, que Él se vaya, porque si Él no se va, no enviaría al Consolador. Y esto es en referencia al Espíritu Santo, podría ser el nombre del Señor. Debido a la obra del Calvario, debido a la muerte del Señor Jesucristo, hizo posible que ahora viniera el Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros, en el creyente. Y el Espíritu Santo viene a ser una función que es imprescindible para la salvación del ser humano. Es imprescindible porque el Espíritu Santo viene a convencer al hombre de pecado. No hay nadie que pueda llegar a Cristo sin que el Espíritu Santo lo lleve a Él. Aleluya. Jesús había dicho en el capítulo 12, en el versículo 32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía el Señor Jesucristo en referencia a su muerte en la cruz. Él fue levantado, Él fue exaltado, Él regresó al cielo. Y ahora el Espíritu Santo tiene la función de que así como si fuese un imán, cuando se proclama la palabra del Evangelio, Él atrae al pecador a Él. Gloria sea el nombre del Señor a la cruz. Él convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Todo el que se pierde, todo el que va al infierno es porque no creen en Jesús. El Espíritu Santo convence al ser humano de que está perdido y de que estando perdido necesita un Salvador y presenta a Jesús como el único Salvador, el único que nos puede salvar. Y el que acepta a Jesús es salvo, pero el que rechaza este llamado, esta obra que el Espíritu Santo hace atrayendo al pecador hacia Jesús, el que rechaza este llamado, se pierde porque rechaza este llamado. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no has creído en el Señor Jesucristo, si no has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo te hace el llamado para que le entregues tu vida al Señor, para que creas en Jesús. Él dio su vida por ti, por mí. Gloria sea el nombre del Señor. No hay salvación en ningún otro. No hay otra manera de salvación. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no conoces a Cristo, no rechaces el llamado que el Señor te hace hoy. Gloria sea el nombre del Señor. Todo el que se pierde por rechazar ese llamado de salvación que el Espíritu Santo hace, llevando al ser humano hacia la cruz, hacia Cristo. Gloria a Jesús. Dice el versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ya el Señor Jesucristo, habiendo cumplido su misión, Él regresó al Padre. ¿Cuál fue la misión del Señor Jesucristo? Porque Él vino a este mundo. Él vino con la misión a este mundo de dar su vida por nosotros. Él tomó el pecado de nosotros y pagó por él con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y haciendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, Él tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En el Calvario Él tomó, como dijimos, nuestro pecado,
y a todo el que pone su fe en Él, Él nos da su justicia. Dice Romanos 5, 1 y 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, cuando Dios nos ve a nosotros, cuando nosotros hemos creído en Jesús, cuando le hemos dado nuestra vida a Él, ya Él no ve nuestro pecado, ya nuestro pecado ha sido borrado, ha sido cubierto por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Él nos ve a nosotros, Él ve la sangre de Cristo, ve la justicia de Cristo, ve la obra de Cristo en nuestra vida. Como dice aquella alabanza que dice: qué maravilla de gran amor, Cristo mostró por el pecador. El que creyere salvo será. Goces eternos Él disfrutará. Amén. Cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Esa es la condición de aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Ya nosotros no somos lo que éramos antes. Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Y cuando Dios nos ve, ve la sangre de Cristo, ve la justicia de Cristo que nos ha sido implantada, injertada en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 11: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando se refiere al príncipe de este mundo, el principal de este mundo, se refiere a Satanás. Y Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Aunque a nosotros nos pareciera eso extraño, porque Él continúa operando en este mundo, pero Colosenses 2:15 dice acerca de esto: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. Fue una victoria pública, una exhibición pública, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero aunque Satanás ha sido derrotado, Satanás continúa representando una amenaza para este mundo. Satanás solamente puede ser vencido no por nuestra habilidad, sino nosotros teniendo puesta nuestra mirada, nuestra confianza en Cristo. Satanás continúa siendo como una serpiente venenosa que está agonizando a punto de morir, pero que todavía aquel que es alcanzado por la mordida de la serpiente puede perder la vida, porque el veneno sigue siendo peligroso. Pero dice el Señor Jesucristo que Él ha sido juzgado, Él ha sido vencido. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo venció sobre Él en la cruz del Calvario, como había sido profetizado desde Génesis 3:15, que decía que Él iba a pisar la cabeza a la serpiente. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 12 al 15: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Aunque ellos habían estado con el Señor 3 años y medio, todavía había muchas cosas que el Señor Jesucristo tenía para enseñarle a sus discípulos. Tantas cosas así que no tenían el tiempo suficiente para enseñárselas. Sus discípulos tampoco tenían la capacidad de asimilar todo lo que Él tenía para enseñarles en ese tiempo. Él dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Ellos eran hombres como nosotros, con limitaciones como nosotros. Pero el Espíritu Santo iba a continuar esa obra que el Señor Jesucristo empezó en ellos de una manera aún más efectiva. Iba a seguir la obra que el Señor Jesucristo empezó, porque el Espíritu Santo los iba a capacitar. El Espíritu Santo los iba a instruir poco a poco, de acuerdo a la capacidad del ser humano. La función del Espíritu Santo nos dice que es glorificar al Hijo.
dice que el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta, sino que lo que Él ha escuchado, eso Él nos va a comunicar, eso Él nos va a enseñar. Y ese es el trabajo que Él hace en el mundo el día de hoy. Nos dice que Él nos guiará hacia toda verdad. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Eso es en referencia a la palabra del Señor. El Espíritu Santo es quien nos enseña la palabra del Señor, nos ilumina la palabra del Señor, nos da el entendimiento para que nosotros podamos entender la palabra del Señor, nos da a nosotros la fortaleza para nosotros aplicar la palabra del Señor a nuestra vida. Dice que tomará de lo mío y os hará saber, nos tomará su palabra y nos las hará discernible a nosotros, que nosotros podamos entenderla, nos iluminará su palabra. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que a veces hemos visto un pasaje bíblico que de ninguna manera podemos entender qué pasa, qué el Señor quiere decirlo, y después el Espíritu Santo lo ilumina y lo podemos ver con tanta claridad que nosotros no entendemos cómo es que anteriormente no podíamos verlo? Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos ilumina la palabra del Señor, toma lo del Señor y nos los da a entender a nosotros, nos los hace saber. Amén. Dice, os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo fue que inspiró a los escritores de la palabra del Señor para que ellos plasmaran en la Biblia lo que el Espíritu Santo le dio a ellos, que ellos escribieran. Él reveló los eventos que habrían de venir, o sea, los eventos futuros. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros vemos la Biblia es la revelación de Dios. Amén. Y es dada por el Espíritu Santo al hombre. Amén. Para nosotros es la intención de que nosotros entendamos la Biblia. El Espíritu Santo nos las da a entender. Y Él se las reveló a los escritores también para que plasmaran en la Biblia lo que Dios le dio. Y no solamente los eventos futuros, sino que nosotros vemos incluso en el caso de Juan, el escritor de este evangelio, que Juan escribió este evangelio alrededor de 50 y pico de años después que los eventos habían pasado. Pero vemos que el Espíritu Santo le trae a memoria claramente, con mucha precisión, las vivencias que tuvo con el Señor Jesucristo, los eventos que él vio al Señor Jesucristo hacer. Por ese es el nombre del Señor. Por esa es la obra del Espíritu Santo, que trae a memoria los eventos que han sucedido. ¿Cuántos de nosotros ha estado llevando alguna vez la palabra del Señor a alguien? Y de momento el Señor, el Espíritu Santo, obra en nosotros y nos trae a memoria cosas, pasajes bíblicos que nosotros habíamos visto anteriormente, pero que nosotros entendemos que nuestra capacidad no está en nosotros recordar la palabra de Dios en el momento que nosotros la recordamos. Por eso es la obra del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente para dar a conocer al Señor Jesucristo. Amén. Para que el ser humano se arrepienta, para Amén. Perdón de pecados y para salvación del mundo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que este estudio haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. Te pedimos, Dios mío, que donde quiera que esta palabra haya llegado, Dios mío, que sea una palabra de bendición, Dios mío, que tú continúes obrando en las vidas donde esta palabra ha llegado, Dios mío, que donde quiera que lleve bendición, que lleve vida eterna, que lleve salvación, Padre Santo, Dios mío, Señor, que aquellos que te sirven, Padre Santo, que esta palabra les sirva de fortaleza, les sirva de confianza en ti, Dios mío, aunque pasen por momentos difíciles, que sepan, Señor, que tú no los has abandonado, que tú no los has dejado, que tú estás con nosotros hasta el fin, Señor. Ayúdanos, Señor, a someternos, a vivir en tu palabra, Padre Santo, Señor, a continuar contigo, Padre Santo, Señor, y no entristecer al Espíritu Santo, quien es que nos guía, quien nos dirige, Padre Santo, para nosotros poder caminar de acuerdo y conforme, Señor, a tu palabra. Amén. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Y amén. Nos despedimos de las personas que están con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live. Le invitamos a que estén con nosotros la próxima semana también y con la ayuda de Dios vamos a continuar este estudio del Evangelio según San Juan y los esperamos la próxima semana. Dios les bendiga. Amén.